Bueno, qué bendición entonces, como decía, y hoy un día bien bonito, bien especial, personas muy especiales, cada uno de los que están aquí son personas especiales para Dios y que agradan a Dios. Dios está contento de vernos en este lugar reunidos en su nombre. Amén. Muy contento está el Señor. Vamos a ir a la palabra y quiero invitarlos al libro de Santiago, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 13. En la pantalla aparece la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amén. Padre, gracias por esta palabra poderosa que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada, Señor. Que se anide en cada mente, que se anide en cada corazón, Señor. Oh Dios, que sea parte del carácter de cada uno de nosotros los que la vamos a escuchar, Señor, y la vamos a recibir y la vamos a creer, Señor. Padre bendito, muchas gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Todo para honra tuya, gloria y honra tuya y bendición de cada uno de los que estamos aquí en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Démosle el aplauso a Él. Entonces, quiero compartir una palabra que el Señor me ha dado para hoy específicamente y el título de ella es: abre la puerta de la compasión y la misericordia. Abre la puerta de la compasión y la misericordia. ¿Hay aquí alguno o alguien compasivo o alguien misericordioso? Dios los está escuchando. Bueno, vamos a mirar primero qué es compasión, qué es misericordia. La compasión, yo creo que así, ahí está una definición de compasión. Lo que pasa con la compasión y la misericordia es que son sinónimos, pero bíblicamente tienen diferencia y tenemos que aprender esa diferencia. En estas dos definiciones que tenemos aquí, tanto de la compasión como de la misericordia, vamos a mirar algo importante. Dice: compasión es el deseo de actuar para evitar o reducir el sufrimiento de otras personas cuando se enfrentan a él. Entonces dice, es el deseo, ¿cierto? El deseo de actuar, ¿cierto? Y vamos a mirar la definición de misericordia. Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren. ¿Y qué? Y brindarles apoyo. Miremos que la compasión, dice, es el deseo de hacer algo, ¿cierto? Es el deseo de actuar para evitar o reducir el sufrimiento de alguien.
o el sufrimiento que alguien esté enfrentando. Y la misericordia es la capacidad de sentir compasión, ¿cierto? O sea, es la capacidad de tener ese deseo de actuar cuando ve a alguien en sufrimiento, pero actúa, hace algo, ¿cierto? Entonces podemos decir que la compasión es el sentimiento y la misericordia es la acción. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, nosotros, la palabra nos dice que debemos ser movidos a misericordia, ¿cierto? Y somos movidos a misericordia, ¿por qué? Por la compasión que sentimos. Entonces, y debemos aquí tener en cuenta que la compasión y la misericordia van de la mano, van juntos, van entrelazados, ¿sí? Si soy compasivo, debo tener misericordia. Y si tengo misericordia es porque soy compasivo. Amén. Entonces, ahí queda fácil. Si soy compasivo, debo ser o soy misericordioso, ¿cierto? Y si tengo misericordia es porque soy compasivo. Entonces, no debemos confundir la compasión y la misericordia con lástima. Mira, la lástima la podemos sentir por alguien de pronto, pero ¿qué pasa con la lástima? La lástima es algo pasajero, no pasa de ahí. Ay, pobrecito, uy, no, lo que está pasando, pero no pasa de ahí. Y a veces la misma lástima que se siente por alguna persona nos lleva también a decir: eso es que algo malo ha hecho, por eso está en esa situación. Y a veces vamos un poco más allá y decimos: por eso a mí no me pasan esas cosas, porque es que yo sí no soy como ese o como esa. Y es peligroso entrar en esos terrenos. Y no debemos confundir la compasión y la misericordia con remordimiento, ni aún con merecimiento. Que a veces cuando nos brindan ayuda, cuando alguien nos ofrece su ayuda, o sea, cuando alguien se compadece de nosotros y va más allá y tiene misericordia, muchas veces pensamos nosotros que es porque lo merecemos. Es que yo merecía la ayuda, yo merecía ser perdonado. Y saben que por la palabra de Dios sabemos que nosotros no merecemos nada. ¿Por qué no merecemos nada? Porque Dios es el que merece todo, y Dios es el que nos da todo, por amor, por compasión, por misericordia. Todo lo demás es humanidad, es vanidad. Dice la palabra de Dios, miremos compasión y misericordia bíblica. ¿Sí? Bíblicamente es la manifestación del amor de Dios por medio de su favor, o por medio de su gracia y su favor inmerecido. Bíblicamente esa es la compasión. Leamos Santiago capítulo 2, el versículo 13. Dice nuevamente: no habrá compasión para quienes. Amén, para los que no hayan tenido compasión de otros. Pero si hemos sido compasivos, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros cuando nos juzgue. Aquí tenemos que tener muy en cuenta algo muy importante, y es que
En este tiempo nosotros estamos en el tiempo de la gracia y el favor de Dios. Amén. Y mira que vemos que a veces pecamos y repetidamente cometemos los mismos pecados. Es más, pecamos deliberadamente y vemos que no nos pasa nada muchas veces, que no sucede nada. Y por eso muchos se amañan en el pecado, porque como pecan y ven que no pasa nada, entonces siguen pecando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy estamos en el tiempo de la gracia y el favor de Dios, y el Señor tiene compasión y misericordia con todos nosotros en este tiempo. Independientemente de lo que hagamos, sea bueno, sea malo, la gracia de Dios está sobre nosotros. Cuando se le obedece, el favor de Dios se manifiesta más grandemente en nosotros. Pero va a llegar un día en que la gracia va a terminar, iglesia. La gracia va a acabar y va a venir un día de juicio, y va a venir un día en que el Señor Jesucristo va a dejar de ser el Salvador, va a dejar de ser el sanador y se va a convertir en el juez. Y la palabra es muy clara y dice que Dios no es injusto, y cada uno recibirá el pago de lo que haya hecho y aún haya dejado de hacer. Porque muchas veces nosotros pecamos por dejar de hacer lo bueno. Orar es bueno, muy bueno, pero si como cristianos no oramos, para nosotros los cristianos se vuelve pecado. Leer la palabra es muy bueno, y para nosotros los cristianos, si no leemos, si no estudiamos las escrituras, se nos vuelve pecado, se convierte en pecado. Y entonces, cuando llegue ese día del juicio, va a ser tremendo. Hoy vemos que muchos maltratan a sus empleados, muchos son crueles con sus hijos o con las personas que tienen bajo su cargo. Maltratan, el esposo maltrata a la esposa no respeta al esposo, y muchas cosas terribles como las que estamos viendo. Y hay gente que es experta en juzgar a los demás y en caerles más encima de las dificultades que puedan estar pasando, aplastarlos más. Pero el Señor, como estamos en el tiempo de la gracia, tiene paciencia con nosotros y sigue esperando que nosotros frenemos y cambiemos de actitud y cambiemos de pensamiento. Pero llegará un día, mis hermanos, en que eso se acaba y viene el día del juicio, y ese día que sea el juicio, para nosotros el día del juicio se puede acercar demasiado, el día que partamos de esta tierra, porque de acuerdo en la condición que hayamos partido, si hemos partido con el Señor, vamos al cielo, pero si hemos partido sin el Señor, nos espera el infierno. Entonces es muy importante que en esta vida hayamos practicado la compasión y la misericordia, para que entonces suceda lo que dice la palabra: el Señor no nos juzgue para ir al infierno. Porque también como cristianos que vayamos al cielo vamos a tener un juicio, pero ese juicio no es para juzgar nuestra salvación, porque nuestra salvación ya no la hemos ganado. Ese juicio es para la premiación, porque va a haber una premiación. Por eso no debemos
tener en poco las buenas obras, porque a veces se escucha mucho decir como la salvación es por gracia y no es por obras, entonces ¿para qué las obras? Y el apóstol Santiago nos dice, bueno, entonces muéstreme su salvación con sus obras. En otras palabras, estoy parafraseando, las obras muestran realmente si yo he sido salvado. Mis obras muestran si yo soy cristiano, si yo soy hijo de mi Padre Dios, porque el mismo Señor dice, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Todo el que hace el mal hace las obras de su padre. Entonces debemos tener clara nuestra identidad y saber realmente quién es mi Padre. Y si mi Padre es Dios, pues las obras de mi Padre son las que tengo que hacer. Cuando llegue el tiempo del juicio, el Señor hará cumplir esta palabra que hemos leído. Quien se haya rehusado a ayudar, no será ayudado. Quien no haya perdonado, no será perdonado. Habrá insensibilidad para los insensibles, indiferencia para los indiferentes, inclemencia para los inclementes. Dios nos tratará del mismo modo que hayamos tratado a los demás, lo dice la palabra. Hemos tenido misericordia, hemos tenido compasión con los demás. Mire ahí al que tiene al lado o a la que tiene al lado. Mírelo, obsérvelo, déjelo bien presente, déjela bien presente. Simplemente, ¿cuánta compasión ha tenido con esa persona que tienes al lado? ¿Cuánta misericordia has tenido con esa persona? ¿En algún momento has hablado mal de ella? ¿De esa persona? ¿En algún momento la has juzgado? ¿Y la has juzgado para mal? ¿Para condenarla? ¿Para recriminar a esa persona? ¿Para maltratarla? ¿Para por debajearla? Porque a veces juzgamos para construir, y eso es otro tema. Pero es que generalmente juzgamos para destruir. Y ahora, ¿por qué no echo una miradita a los compañeros que están aquí? Déjelos bien presentes. ¿A cuántos de ellos has juzgado? Y mira que el Señor quiere que tengamos compasión de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros hermanos, porque los que estamos aquí somos hermanos, somos hijos del mismo papá, nuestro Padre Dios, el Dios Todopoderoso. Amén. Dios nos tratará del mismo modo que hayamos tratado a los demás. Esto es tremendo. Procuremos hoy dar y perdonar. Aprendamos a sufrir y a soportar. No juzguemos para que no seamos juzgados. Dejemos la venganza a Dios. Saque de su mente, de su corazón ese deseo de vengarse por aquello que le hicieron. Hay cosas graves, difíciles, pero aún así saque eso. El único que se está haciendo mal eres tú mismo. Dejemos la venganza a Dios. Dios sí que sabe qué hacer.
nosotros descansemos en Él. Seamos generosos en todo, humildes y no altivos, agradecidos. Hemos recibido la gracia de Dios, entonces demos de gracia a los demás. Dios ha sido compasivo con nosotros tremendamente. Ha tenido demasiada paciencia con nosotros. Si no hubiese sido por las misericordias que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, cada mañana ya hubiésemos sido destruidos. Pero Dios es compasivo, misericordioso. Sin duda, yo creo que todos los que estamos aquí queremos recibir compasión y deseamos obtener la misericordia de Dios, ¿cierto? Y no solo de Dios, sino de las demás personas. ¿Cuántos no desean quizá que su jefe tenga misericordia de ti, compasión, que se compadezca, que note que te estás esforzando por hacer las cosas bien, por trabajar bien, por cumplir los objetivos de la empresa, del negocio? Pero el jefe no lo nota y es inmisericordia, cruel, despectivo. ¿Cuántos desean o cuántas mujeres están esperando que ese esposo sea compasivo y misericordioso? Que note lo que tú como mujer y como esposa te estás esforzando por ayudar a sacar esa familia adelante. Y Dios quiere que nosotros notemos esas cosas en las personas. No que tengamos la mirada fija en sus errores, en los errores que los demás cometen, porque a veces somos expertos en encontrar los errores y los errores de los demás. Y yo hasta en las personas más fuertes y más a veces difíciles he encontrado virtudes hermosísimas. ¿Por qué no nos volvemos expertos en ver las cosas buenas en los demás? Dice la palabra que el amor todo lo espera. Y dice la palabra que la fe es ver lo que no se ve. ¿Por qué no vemos a esa persona como un hijo de Dios excelente? Sin importar lo que las circunstancias que se están viviendo en el día a día nos estén mostrando lo contrario. He escuchado demasiados testimonios de personas que cuentan cómo han orado por ese esposo perverso, por ese jefe malvado, y han orado y no se han cansado de hacerlo y han encontrado respuesta. Después han visto cómo se ha devuelto en amor esa compasión y esa misericordia que han tenido con aquellas personas. Seamos nosotros compasivos y misericordiosos, amén. Si nosotros perdonamos todas aquellas deudas, Dios nos perdonará aquella deuda impagable. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero de ahí nos sacó el Señor, no porque lo mereciéramos, sino porque se compadeció de nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Hoy
es un buen día para compadecernos y practicar misericordia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Póngase en sus pies. El que quiera. A mí no me gusta nada obligado. El que quiera hacerlo, póngase sobre sus pies. Y vamos a desordenarnos un poquito. Los que están aquí, por favor, ojalá lo hicieran todo. Vayan hacia allá. Vayan y denle un abrazo a cualquier persona. Venga, salgan de sus sillas, por favor, no sean tímidos. Venga, mi hermano, venga para acá. Y salgan los de las otras naves. Ven, mi hermano, ven que alguien te quiere abrazar por acá. Aquí, Lucy, ven, un abrazo. Y salgan los de las demás naves, por favor, desordenémonos un poquito. ¿Saben que un abrazo es compasión, es misericordia? Aquí hay muchos que estaban necesitando ese abrazo. No. Sálganse. Y si hay alguien sentado, vaya, abráncelo, por favor. Hay alguien sentado, ve aquí, porque tiene ese bebé tan hermoso, esa bebita hermosa. Bendiciones. Muchacho, ojalá abrace a 10, a 20. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Somos una familia en Dios. Amén. ¿Y qué hace la familia en Dios? Se ama. Se ama. Mire que es tan bonito. Nuestro Dios es tan hermoso y tan bello que Jesús un día puso la mirada sobre las multitudes y sintió una compasión por ellas. ¿Saben que dentro de esas multitudes estábamos nosotros? Cuando Él miraba esas multitudes, nos miraba a nosotros también. Y dice la palabra que Él se compadeció de nosotros. Es bonito pensar que Dios me mira y se enternece. Se enternece, es hermoso. Y Él es poderoso, el todopoderoso, el fuerte. No hay nadie más fuerte que Él. Pero fue un poco más allá. El Señor, como les decía, al mirar esas multitudes nos miró a nosotros. Porque es que el Señor, saben que incluso desde antes que naciéramos, ya nosotros estábamos en el corazón de Dios. Él ya nos tenía en su corazón. Él ya había idealizado esa persona que iba a ser de cada uno de nosotros. Y el Señor nos miró y se compadeció, porque nos vio perdidos, nos vio confundidos, nos vio sin rumbo, vio por qué camino íbamos, al camino de la perdición. Incluso vio que muchos de nosotros queríamos de alguna manera agradarlo, y lo que hacíamos para agradarlo antes lo ofendía más. Es tremendo, y Él lo vio. Vio como esas ovejitas que no tienen pastor.
¿Hay alguien aquí que sepa de los? Yo creo que Elizabeth sabe de los borreguitos, de las ovejitas. Si no hay alguien que las pastoree, ellas se estrellan, se asustan, se escapan, se pierden. Y así estábamos nosotros como ovejitas sin pastor. Y el Señor fue un poco más allá. Le dijo a sus discípulos: hay muchas ovejitas perdidas. Dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y esto qué nos está diciendo la palabra a nosotros? Sí, el Señor se compadeció, pero también tuvo misericordia, porque dijo: hay pocos obreros. Oren, por favor, oren para que el dueño de esas ovejitas envíe obreros a esas ovejitas. ¿Eso qué quiere decir? Puso a los discípulos a orar para que se levantaran pastores, para que se levantaran personas llenas de compasión y misericordia y fueran a buscar esas ovejitas que estaban perdidas. ¿Y saben que esas ovejitas éramos nosotros? Y de alguna manera a alguien envió a buscarnos. Quizá fue un televisor, porque escuchamos un mensaje en un televisor. Quizá fue un radio, por ahí nos llegó la palabra. O la persona que haya sido que nos haya llevado el evangelio, la palabra de Dios. En mi caso fue mi suegra. Yo por eso no he hecho chistes de la suegra, porque mi suegra es una super bendición para mí. Fue la que me llevó la palabra de Dios. Fue la persona que el Señor envió en su compasión para que tuviera misericordia de mí y me hablara, me mostrara el verdadero camino al Señor. Hoy es un buen día para compadecernos y practicar misericordia. Ya practicamos un momentico compasión y misericordia con ese abrazo. ¿Saben que vidas se han salvado por un abrazo? Conozco un testimonio muy cercano de alguien que se iba a suicidar y no lo hizo por un abrazo que recibió, porque esa persona pensaba que estaba sola y abandonada en ese mundo, y cuando sintió ese abrazo, sintió el abrazo de Dios. Es tremendo. Un abrazo sincero, un abrazo lleno de afecto fraternal. Inunda vidas de amor y les hace sentir que son valiosas. A veces pensamos que para dar compasión y tener misericordia se necesita quién sabe cuánto dinero o cuántas cosas, y son cosas que Dios mismo ya nos ha dado y que las tenemos con nosotros y las llevamos con nosotros. Una sonrisa, voy a leerles la palabra que les parafraseé, Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, y dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor.
A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Amén. ¿Por qué no dedica 30 segundos a darle gracias a Dios por esa persona que le compartió la palabra de Dios? Dele gracias. Ahí unos 30 segunditos. Y si recuerda su nombre, nómbrela. Y si no recuerda el nombre, Dios sabe quién es. Gracias, Señor, por esas personas que has enviado, Señor, a mostrarnos la luz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y sí, la misericordia puede manifestarse por medios materiales, claro que sí, como hospedar a alguien que ha perdido su hogar, recibir en casa a alguien que se ha quedado sin vivienda, sin habitación, que ha quedado en la calle por una u otra razón. Ahí podemos mostrar nuestra compasión y nuestra misericordia, por dar de comer a alguien que tiene hambre, por dar de beber a alguien que está sediento, por vestir a alguien que está en harapos o está desnudo. Claro, físicamente podemos manifestar con cosas materiales, podemos manifestar nuestra compasión y nuestra misericordia, pero como les decía, si no tenemos esas cosas, también hay medios espirituales para ser compasivos y misericordiosos. Todos podemos serlo, todos. No hay uno que no pueda hacerlo. Como orar. Orar por alguien es mostrar compasión por ese alguien. Y qué bueno cuando oramos por nuestros enemigos o por quienes intentan hacernos daño. Qué bueno cuando oramos por aquellos que nos maltratan. Y no oramos para que sean destruidos, sino para que sean bendecidos. Gloria a Dios. También podemos enseñar a otros las cosas buenas, enseñar la palabra. Podemos evangelizarlos, discipularlos. Eso es tener compasión. Cuando les enseñamos la palabra a las personas, estamos ayudándoles para que no se vayan a ir al infierno un día, sino que vayan a la presencia de Dios. Ese día, como les decía, del juicio para cada uno. Discipulando, aconsejando, acompañando, consolando. Algo muy importante, perdonando. Perdonando. Proverbios capítulo 31, los versículos 8 al 9 voy a leerles. Dice la palabra así: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. En estos días hemos hecho como una especie de campaña o de pedido para los que están privados de la libertad. Y saben que gracias por lo que se ha traído, por lo que ha llegado, pero la verdad es muy poco. Considero que es muy poco. Yo creo que debería mucho más. Papel higiénico, jabón,
crema dental, toallas sanitarias, cuchillas de afeitar, que son para llevar a la cárcel a aquellos que están privados de la libertad. Y escuchaba que alguien había dicho, no de aquí, no de la iglesia, en la calle, que le fueron a pedir ayuda para los privados de la libertad, y había dicho, ¿qué? ¿Y yo por qué? Si ellos se lo merecen, por algo están allá. Mis hermanos, tengamos compasión y misericordia. Dios no quiera que ninguno de nosotros lleguemos un día por allá. En esas cárceles hay mucha gente inocente. Hay mucha gente que fue tomada, como dicen, chivo expiatorio, como estaba el día equivocado en el lugar equivocado, y están pagando por los delitos de otros. Y aún así merecieran, como dicen, el estar allí. ¿Saben? Nosotros por nuestros delitos y pecados merecíamos la muerte, y Dios se compadeció de nosotros y tuvo misericordia y envió a su Hijo único y amado, Jesucristo, a morir por nosotros, a hacer el pago de lo que nosotros deberíamos pagar, el sustituto de la deuda que teníamos por nuestros pecados. Lo envió ahí a morir en esa cruz. Se compadeció de nosotros, tuvo amor por nosotros y nos libró. Todo el que se acoge a Cristo es librado del infierno, de la condenación eterna. Extendamos lo más pronto misericordia, ya que entre más tiempo nos tomemos para hacerlo, podríamos nunca estar listos para hacerlo. A veces esperamos tanto para perdonarla, esperamos tanto para compadecernos de alguien, para tenerla, brindar esa misericordia, y esperamos tanto hasta que nos quitan las ganas. La compasión, les decía, es como un sentimiento, ¿cierto? Es un sentir. Apenas lo sintamos, no dejemos que se convierta en lástima, volvámoslo misericordia, amén. Inmediatamente. Y ya vemos que hay muchas formas de ser compasivos y misericordiosos, y unas no nos valen absolutamente nada. Un poquito de esfuerzo, simplemente. Así que hagámoslo tan pronto como podamos, porque aunque no cambie ni el pasado de ellos ni nuestro pasado, sí cambiará el futuro. Cambiará el futuro de las personas que nos estamos compadeciendo, y cambiará nuestro futuro. Definitivamente cambiará nuestro futuro. Mire, la enfermedad es generalmente un aviso que estamos equivocándonos en el camino. La enfermedad, la mayoría de las veces, nos está hablando o de que estamos comiendo mal, nos estamos alimentando mal, que estamos abusando de nuestro cuerpo de alguna manera, no estamos durmiendo o descansando el tiempo necesario, o estamos consumiendo cosas que le hacen daño al cuerpo, como nos estamos propasando en el licor, en el cigarrillo, en medicinas. Aún se abusa de las medicinas muchas veces, y la enfermedad es como un aviso de que estamos equivocados. Y saben, la falta de compasión y misericordia hace lo mismo también que la falta de perdón.
trae amargura. Y la amargura enferma, la amargura daña. La amargura generada por la falta de compasión, por la falta de misericordia y la falta de perdón, está demostrado por la ciencia misma que impacta de forma negativa nuestros cuerpos, degradando nuestra salud. Nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Albert Einstein decía, él tenía una frase, es: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué has solucionado con ese odio? ¿Qué has solucionado con ese orgullo? ¿Cuántas veces has tenido que tragarte ese orgullo e inventarte otra mentira o algo, otra cosa para salir ganando? ¿Qué has solucionado con ese deseo de vengarse? O aún tomando la venganza en tus propias manos. ¿Qué has solucionado? Yo creo que nada. Lo único que has hecho es martirizarte, enfermarte, dañarte, amargarte, perder felicidad, perder vida. Hay que ser valiente para reconocer los errores propios. Hay que ser valiente para reconocer los errores propios, porque los ajenos, eso sí los reconocemos enseguida, ¿cierto? Es tan fácil reconocer los errores de las demás personas. Y es tan fácil decir: es que X o Y es así, es asá. Pero qué difícil es decir: yo soy envidioso, yo soy orgulloso, soy un pecador. No, yo no. Todos los demás lo ven, pero yo no. Yo soy la mejor persona. ¿Y saben por qué es todo eso? Porque no hay compasión en nuestra vida, ni siquiera por nosotros mismos. No nos compadecemos de nosotros. ¿Cómo nos vamos a compadecer de los demás? La falta de compasión y misericordia nos vuelve amargados, tristes, aburridos, crueles, malos, tóxicos, dañinos. Y si tú no estás de acuerdo con esto, gloria a Dios. Te tengo compasión y te extiendo mi misericordia. Y también espero que te compadezcas de mí y me extiendas tu misericordia. Pero si estás de acuerdo con esto, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y quiero terminar leyendo el Salmo 145, los versículos 8 al 14. Salmo 145, versículos 8 al 14. Pon tu mano en tu corazón, la mano derecha, la mano izquierda, las dos manos. Y repitamos estas palabras: el Señor es misericordioso y compasivo. El Señor es bueno con todos, desborda compasión
sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Amén y amén. Gloria a Dios Padre eterno, bendito Rey. Alabanzas a ti. Fiesta.